Si tienes un propósito lo suficientemente pesado, que pesa más que el miedo que estás trabajando, vas a poder con el miedo. Mi concepto es que yo digo que el miedo no hay que enfrentarlo, porque ¿a quién enfrentas? Primero tienes que reconocer y que no te dé miedo tener miedo y que no te dé pena tener miedo, que no te dé vergüenza tener miedo, ¿no? Acéptalo y una vez que lo aceptas, pues, tienes mucho más variantes para poderlo capitalizar. Si los tiburones son los líderes de su ecosistema y tienen miedo, ¿por qué yo carajos no puedo tener miedo a lo que estoy viviendo? Muchas veces vemos a estos tiburones de la política, de los negocios, del deporte, y decimos, no hombre, ellos llegaron ahí porque no tienen miedo. No, claro que tuvieron miedo y claro que tienen miedo. Simplemente aprovechan su miedo de una manera diferente, por eso son tiburones, ¿no? Mi propósito hoy por hoy es generar bienestar y salud a la gente que me rodea, a mis hijos. Para mí, buscar mi tranquilidad. O sea, yo busco mi tranquilidad, busco mi paz. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más el día de hoy aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy me acompaña Gerardo del Villar, fotógrafo subacuático, autor bestseller y conferencista. Tiene una vida de trayectoria increíble que pues básicamente ha convertido el miedo en una maestría de vida, que es nuestro tema central el día de hoy. Gerardo, bienvenido a Creciendo. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. La verdad que pues encantado, ¿no? De poder participar en este espacio, encantado de poder seguir llegando a diferentes audiencias, compartiendo pues todos estos mensajes de bienestar, todos estos mensajes de conservación a las especies y de desmitificación a estos animales con los que me encanta trabajar. Sí, y yo creo que la plática es padre porque pues, siempre el tema de tiburones llama mucho la atención, ¿no? Entonces, por un lado, hablar de esta parte de la naturaleza. A mí me encanta bucear, digo, ya sabes, paddy diver, ¿no? Uh-huh. Nada demasiado exótico, pero sí es curioso cómo se ve la vida bajo el mar que desde arriba. O sea, y hablando en términos de miedo, de lo que mencionas constantemente, debajo del agua es totalmente distinto que desde arriba. Cuando tú ves un animal Sí. arriba del agua, a lo lejos, es una sensación totalmente distinta, ¿no? Y bueno, pues básicamente la temática que vamos a dar me llama mucho la atención. Hemos hablado aquí en el podcast en temas de alguna forma relacionadas. Seguramente conoces el libro de El hombre en busca del sentido Sí, de claro, Viktor de Viktor Frankl. Frankl, claro. Y de alguna forma esa parte de la logoterapia, ¿no? Que creo que pues se junta, ¿no? De cuando tienes algo, llámale, pues una experiencia en tensión o miedo o demás, cómo esa parte la puedes aprovechar, ¿no? Y como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Definitivamente, sí, sí, sí. Entonces, pues me encanta y me gustaría empezar, Gerardo, un poco de tu background. Tu mamá murió cuando eras un bebé, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la vida crecer sin una madre? Híjole, caray. Fíjate que, bueno, como ya lo mencionaste, yo nací aquí en la Ciudad de México y muy pequeñito me fui a vivir a un rancho, en un pueblito chiquitito que se llama Huapalcalco, que está en el estado de Hidalgo. Nos fuimos a vivir ahí porque mi papá era ingeniero agrónomo y nos llevó a mis hermanos, a Ale, a Pati, a Eduardo y a mí, junto con mamá Luz, y recién nacido. Y cuando tengo un año de edad, pues mi madre fallece de un derrame cerebral. Fíjate que, bueno, mi papá me platica que a mi papá le gustaba, fíjate que le gustaba mucho tirar. Tiraba con lombaire, con escopeta, era parte del equipo olímpico. Y, y después de una tirada, aquí ahí ya sabes, por conscripto, en el Sí, el Estado campo, Mayor. en el Estado Mayor, dice que mi mamá pues empezó a ver que se fueron a comer al Tecamacharlis, me dijo, Ujú. que existe desde hace muchísimos años, ¿no? Y que de repente vio cómo la cara se le empezó a enchuecar. Empezó a hablar como raro y se le empezó a enchecar la cara y que la llevó al hospital y pues fue cosa de una semana. O sea, de volada. Digo, no sé si hoy en día se podría
salvar una situación así con la tecnología que hay. Pero yo, pues sí, como bien lo dices, pues yo no tenía ni idea qué pasaba, ¿no? Yo no tengo un recuerdo por ahí muy vago de mi mamá, que creo que es, pero no sé si es de mi mamá o de otra mujer que capaz estuvo presente en algún momento. Y pues sí fue cabrón crecerse una mamá, ¿no? O sea, sí fue duro en el aspecto de, pues empieza a crecer y veo a mis primos, y veo a sus mamás, y veo a mis tías, y veo a mis amigos, y veo a sus mamás, y veo que cuando se caían y se raspaban, pues ahí iba la mamá y tal, y yo me caía y me raspaba y pues nadie iba, ¿no? Entonces, pues sí, fíjate que sí. ¿Tu papá era una figura presente? Sí, fíjate que mi papá yo en mi libro lo escribo como un oso. Era tosco, pero a la vez cariñoso. Yo viví toda mi vida hasta los 16 años con mi papá en el rancho. Y sí era presente, pero no era papá muégano, ¿no? Pues si lo tenemos que decir de una manera, pero sí, y siempre me alentaba a que, sí, si me caía y me raspaba, venga, no pasa nada, ¿no? Entonces como que siempre me alentaba. Y sí, no platicaba mucho mi mamá al principio, ¿no? La verdad que fue difícil que me platicara hasta que crecí un poco y yo le pregunté, ¿no? Ujú. Hermanos, tías presentes, abuelos. Mira, yo tengo muy presente a una tía, mi tía Pato, hermano de mi mamá, pero ella vivía en México, yo vivía en el rancho. Entonces de repente los fines de semana me mandaban con ella. Mis hermanos, cuando muere mi mamá, se vienen a vivir a México con mis abuelos. Entonces los veía poco los fines de semana, nada más los fines de semana, cuando iban al rancho. Entonces, pero digamos, de mis tres hermanos, Ale, mi hermana, era la que de alguna manera tomó la batuta, digamos, en algún momento de mi mamá, ¿no? Ujú. Y esto lo identificas tú como un periodo, digo, viéndolo en retrospectiva, ¿no? O sea, yo me imagino que aunque haya sido difícil, pues no es lo mismo cuando se muere tu mamá a los 15 años que tienes pues, toda la parte de esos recuerdos que cuando eres chico, que aunque a lo mejor en la parte de crianza el impacto es mayor de los 0 a los 3 años probablemente, pero en términos de memoria, experiencias y demás, pues como dices tú, ¿no? Pues a lo mejor de fotos te acuerdas de tu mamá Sí, y demás, ¿no? Pero de alguna forma, pues viviste una realidad que pues hubo de alguna forma dolor, ¿no? Por sí. dolor y a lo mejor eso se traslada de tu papá, de tus hermanos y lo que viviste. ¿Cómo transformaste ese dolor temprano en propósito? Fíjate que, bueno, lo que dices es muy cierto. Antes de hablar de propósito, quiero comentarte un punto que creo que es medular, ¿no? Ujú. Definitivamente, yo creo que si comparamos, no sé, Eduardo, mi hermano, que tenía 7 años, Ujú. o 7 o 8 años, pues para él Claro. fue mucho más fuerte la muerte de mi mamá que para mí. ¿Yo qué pasó? Que, pues como dices, me trasladaban el dolor mis hermanos, mi papá, la gente que me hablaba de mi mamá todos los días. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo en mi cabeza me empezaba a hacer supuestos. Que si yo hubiera crecido sin una mamá, sin todas esas cosas alrededor, capaz hubiera hecho la vida es así. Y es normal, ¿no? Claro. Porque no, es algo que nunca había sentido. ¿Y por qué te comento esto? Porque muchas veces, y fíjate que eso yo lo platico en mis conferencias, ¿no? Mi mayor miedo no era al no tener una mamá, sino al qué iba a pasar. Ujú. Y yo creo que muchos de nuestros miedos como seres humanos, si no es que el 99% de nuestros miedos se basan en supuestos del futuro, ¿no? 100%. Y yo es lo que aprendo y rescato de ese momento, ¿no? O sea, y trabajo mucho en tratar de estar en el presente, ¿no? Pero, y ya entrando en la parte de propósito, ¿qué fue lo que a mí me suplió ese miedo, por llamarlo de alguna manera? Fíjate que yo tengo dos momentos clave de chiquillo, ¿no? Que me han hecho lo que soy hoy en día y encontraron mi propósito de vida. Uno, primero llegué con mi papá y le platiqué, le dije, oye, quiero que me presentes a mi mamá, ¿no? Que tenía como 5 años, porque mi papá no platicaba mucho, como te digo, era como un oso, cariñoso, pero tosco y no hablaba mucho Ujú. y sí me abrazaba y me besaba. Era muy toche mi papá y eso me gustaba mucho, ¿no? Era muy cariñoso. Y un día, pues me dice, le digo, oye, papá, quiero conocer a mi mamá.
Entonces me empieza a enseñar varias fotos. Me sienta en su oficina, me sienta en sus piernas, cosa rara de él, y me empieza a enseñar varias fotos. Y pues me enseña de todo, o sea, desde que yo chiquito con mi mamá, cuando me cargaba, me enseña me enseña a mi mamá en el féretro, pero no con ese morbo, sino con ese cariño, ¿no? O sea, como queriendo decir, mira, viejo, se fue bonita, ¿no? O sea, que fue, te digo, no lo recuerdo así como, ay, qué momento tan traumático porque me lo enseñó así, sino lo recuerdo con cariño. Sí. Y luego de repente me empieza a enseñar unas fotos, en blanco y negro las tengo todas que me encantan, donde están él con sus amigos, mi mamá, también mi abuelo Samuel, están vestidos de buzos, con estos tanques antiguos, como los que usaba Jacques Cousteau, que no utilizaban wetsuit. Bueno, te gusta el buceo, nada más abrías el arnés, en traje de baño, con arpones todos, y mi mamá. Y entonces, cuando yo veo eso, digo, ¿y papá qué es? Uh-huh. Y me empieza a platicar, y aparte tenía su equipo, y todavía tengo guardado el tanque de mi papá, y me empieza a platicar, y me empiezo a ilusionar. Y entonces una plática que llegó desde una postura de miedo, desde una postura de tristeza, se transformó en ese momento en una ilusión. Uh-huh. Y es curioso, ¿no? Porque pues, todos de chiquitos queremos ser o bombero, buzo, astronauta, tal. Pero a mí, pues sí, fue algo que me marcó de vida, ¿no? Fue algo que me apasionó. Y fue lo que, o sea, encontré, yo no sé si luego hay psicólogos o terapeutas, consteladoras que me dicen, no, Gerardo, lo buscaste porque era una manera de acercarte a tu mamá, ¿no? Uh-huh. Y luego dicen que el agua cuando te abraza también es tu madre. Entonces, dijo, pues no sé, pero yo como que lo busqué así. Y algo, fíjate que el otro, Germán, que te platicaba, que me apuntaló, cuando yo estaba triste en el rancho y tenía mis momentos de soledad que me gustaban, me siguen gustando hoy en día, es muy bonita la soledad, cuando sabes estar, me iba con los animales a convivir. Uh-huh. En ese entonces había vacas lecheras, había algunos borregos, había un par de yeguas ahí, eran 3 yeguas en realidad, que esas no les gustaban a mi papá, les gustaban a mi abuelo, pero nadie las pelaba las yeguas. Entonces, como que me conectaba con ellos, y cuando estaba con los animales se me olvidaba. Me traía el momento presente, disfrutaba del momento y me sentía bien. Y entonces yo creo, o sea, yo lo que digo que mis dos pasiones, que es el buceo y el contacto con estos animales grandes, nacen de ahí. Ya, ya. Sí, fíjate que es curioso, ¿no? Ahorita de lo que estás comentando, porque precisamente era parte de lo que te iba a preguntar. Em, Digo, nosotros vivimos en un ecosistema en el cual pues hay un sistema y que piensas que las cosas son de tal forma, pues porque así te educaron, ¿no? Y te dicen, pues es que así es. Y tú estás yo me encanta como que filosofar y luego me pongo a pensar en cosas muy raras, ¿no? O sea, de que digo, bueno, pues es que vivimos en una estructura familiar que tienes un papá y una mamá y pues es lo normal y dices, no, hombre, pues si resulta que uno de los dos le pinta el cuerno a otro, o sea, es una traición y es terrible bajo el aprendizaje como lo tenemos, ¿no? Pero si nosotros viviéramos en una comunidad de que dices, oye, pues hay 20, ¿no? 10 hombres, 10 mujeres y tienen hijos y todos contra todos y demás, y pues ahí hay 40 niños que son tus hermanos y ni sabes de cuál es el papá y eso, sería lo normal. Sí, qué ¿Estás de acuerdo? interesante punto, claro que sí. Sí, o sea, sería lo normal Sí, porque sí, con sí. eso creces y eso viviste, ¿no? Sí. Entonces yo interpreto un poco que parte de ese dolor que tú sentías originalmente, pues viene de el tema educativo y que probablemente tu papá tenía un gran dolor que aunque no lo sacaba o no lo mostraba y demás, pues tú lo absorbías, ¿no? Y me lleva un poco a la pregunta de decir, oye, si tú partías de la base de tener cierto dolor, luego tenías la parte de la convivencia con los animales, me gustaría entender un poco la secuencia, ¿no? Sé que fuiste del grupo de los Forcados, Sí. entonces como que se ve que te gusta el tema de tensión, ¿no? O la parte extrema, ¿no? Yo el buceo no lo vería como algo extremo. El tema del buceo con tiburones, particularmente el blanco, sí. Sí, claro, sí.
no diría cualquier tipo de tiburón. Entonces, ¿cómo fue esa evolución o por qué te gusta esa parte de la adrenalina? Fíjate que, bueno, la adrenalina formó parte en mi vida. Yo digo que hoy en día ya no forma parte, pero bueno, si lo platicamos un poquito más adelante, porque mi concepto de la adrenalina hoy en día. ¿Qué pasa? Yo pues, comienzo a crecer en el rancho y mi papá se vuelve a casar con una señora que hoy en día pues, es mi mamá y que quiero mucho. Tengo dos hermanos, dos medios hermanos que también quiero mucho, pero en ese entonces no los quería. Hoy en día los adoro, les escribo todas las semanas, pero en ese entonces no los quería. Me llevaba muy mal con Conchis y era una guerra constante en el rancho, ¿no? Era una guerra ¿Tú qué edad constante. tenías? Pues creo que mi papá se casó cuando yo tenía como 3, 4 años. Ok. Y esto lo viví hasta los 16 años, hacia los forcados, es hacia donde voy, ¿no? Ujú. Y bueno, ahorita te voy a platicar algo que me dijo una psicóloga que también está muy bonito. Entonces, viví esa guerra, entonces yo me sentí excluido, ¿no? De la familia, porque mis hermanos no vivían ahí, y yo estaba solo, y Conchis cuando llega, tengo una muy buena relación, nace Jerónimo, mi primer hermano, el cual adoro, y bueno, si cuando nace tu hermano, hay celos, si es complicado, imagínate cuando nace tu medio hermano. Y la verdad, yo no era ninguna perita en dulce, ¿no? No era ninguna perita, era bastante cabroncito de chavito, entonces lo jodí y entonces se volvió. Y para mi papá se volvió muy complicado pues, la relación entre mía y Conchis y mis dos hermanos. Sí. Con Mauricio me la llevaba bastante mejor. Y conforme crecí, siempre pues, peleándome, tal. Luego Vale, mi hermana, se va a vivir al rancho, entonces ya la hace como de mi mamá. Y, y un día llego con mi papá, yo estaba hasta el gorro, la verdad, en la escuela siempre pues, me la pasaba dibujando tiburoncitos, buzos, no ponía atención, siempre era muy inquieto. Y yo creo que tenía lo que se le dice déficit de atención. Y siempre fui muy inquieto, muy inquieto. Y un día le platico a mi papá, le digo, oye, papá, pues ya sé qué quiero ser de mi vida. Quiero ser como tú y como mi mamá. Quiero ser buzo, quiero que me apoyes. Ujú. Y quiero dedicarme al buceo profesional. Tenía más o menos como 14 años. Y mi papá me dijo, sí, ¿quieres que te ponga departamento en Acapulco y todo, o qué? Ajá. Y yo todavía se puede, me lo dijo en sentido sarcástico. Y entonces me enojé muchísimo con él porque no apoyó a mis hermanos, los habían mandado a estudiar a Estados Unidos, a mí no me apoyaban. Entonces yo, la verdad, estaba muy enojado. Y me acuerdo que llegué con Ale y le dije, "Ay, ya está hasta la madre, yo ya me quiero salir de este rancho, ya no quiero nada. Ya es que saber que Ale mi hermana, porque ya murió, pues era muy dulce, muy alegre y siempre era como que tenía ¿cómo te lo puedo explicar? Como que tenía una cierta paz. Y me acuerdo que me decía, oye, Ger, tranquilo, Ujú. tú espérate, mantén los ojos bien abiertos hasta que la oportunidad se presente. De repente llegan al rancho unos amigos de Ale, que eran forcados, y los veo antes de la corrida, pues los veo muy solemnes, con cierta seriedad, cierta hermandad, dispuestos a dar la vida a todos al entrar al ruedo con el toro. Y me llama mucho la atención, Ujú. me llama mucho la atención. Y yo lo veo como una oportunidad. Tenía 14 años, o sea, y hablo con Germán Domínguez, que iba en ese grupo. Le digo, Germán, quiero saber qué se trata. Y pues me invitan a entrenar un día y me gusta y todo el mundo me festejaba ahí y era el niño y bueno, mi papá, pues sí, ve, no pasa nada. Mi papá como que no sabía de qué se trataba bien hasta que un día llegué todo madreado y dijo, oye, a ver, qué está pasando, no? Ajá. Y encuentro en los forcados, nuevamente conviviendo con animales, porque toda mi vida conviví con animales, encuentro en los forcados pues una familia que se preocupaba por mí, se ocupaba por mí. Si bien es una actividad medio barbarie, es una actividad se podría decir como de gladiadores, pues me dejó muchas lecciones de vida, ¿no? Y muchos aprendizajes. Y si tengo que rescatar el principal aprendizaje que me dejó es que si yo me ponía metas y las cumplía, podía seguir creciendo, ¿no? Ujú. Y fui creciendo como forcado cada día más, hasta pues, triunfar en la Plaza de México, triunfar en Portugal. Entonces, la verdad que
para mí fue una manera de demostrarme que si me proponía cosas grandes, podía lograr cosas grandes. Y sobre todo fue una manera de, pues encontré una familia, ¿no? Y te diría, hace 3 años te diría que encontré la familia que no tenía, pero una psicóloga un día me dijo, le dije, Marlene, que es mi psicóloga actual, le dije, oye, es que yo no tenía familia. Y me dice, no, Gerardo, no tenías la familia que querías, pero sí tienes familia. Uh-huh. Y fíjate que me cambió la mente, ¿no? Porque muchas veces cuando no tenemos las cosas como las queremos, no las apreciamos. Y yo la verdad ahí entré como en un sentido de gratitud total de, pues sí he tenido una familia. Sí, fíjate que es curioso, ¿no? Cuando ves las cosas así en retrospectiva, ¿no? Y hay varios comentarios que quiero hacer al respecto de lo que estás comentando ahorita, porque a mí también me pasó, digo, pues ahorita en los últimos años y derivado del podcast y demás, pues me he ido trabajando, ¿no? Como digo, todos, sin excepción, tenemos heridas de la infancia, y el que diga que no miente, ¿no? Sí, Porque claro. también como alguien que entrevistaba decía, es que como papá no hay manera que no la riegues con tus hijos, ¿no? Porque hasta si eres el mejor papá y le dices, no, mijito, eres un fregón para esto, lo vuelves un narcisista. O sea, entonces si lo tratas mal, porque lo tratas demasiado. Si se te pasa la mano y lo tratas demasiado bien, lo vuelves narcisista. Sí, Entonces, claro. o sea, es un aprendizaje que yo creo que en la vida vamos teniendo nuestras lecciones en base a traumas que vamos teniendo y traumas desde el nacimiento, ¿no? O sea, Sí. desde que nacemos es un trauma en la vida, ¿no? Y a diferente gente le toca diferentes cosas y yo creo que es la interpretación de cómo tomamos las cosas, la reacción que tenemos ante los sucesos que nos pasan en la vida, ¿no? Y te puedes victimizar y vivir toda la Sí, sí, vida, sí. decir, no, pues soy una víctima porque a mí eso. Y siempre hay un güey que está peor que tú y siempre hay uno que está mejor que tú. Sí, O sea, entonces yo creo que es esa parte, como mencionas tú, en el tema de cómo logras aterrizar y cómo puedes vivir en el presente, que ahorita vamos a profundizar un poco más de eso. Pero hablando del tema de los hermanos que me llama la atención, digo, yo tengo mis hijos grandes, que como digo, de la administración anterior, Ajá, sí. y tengo mis hijos más chicos que son con Marcela, mi esposa, y están, o sea, Germán tiene 30, Paulina Sí. 26, y luego de la otra camada 17, 13 Ay, y qué 11, padre. ¿no? Em, y entre Germán y Paulina siempre se llevaron bien y yo creo que también tiene que ver con esa parte de cuando me divorcié, de que pues entre ellos se apoyaban mucho, ¿no? Y había una gran relación y una gran hermandad. Nunca hubo tampoco un como sentimiento, o por lo menos Ujú. importante o fuerte de recelo con Juan Pablo, que es el de 17, porque de Paulina, que tiene 26 a Ujú. 17, pues son casi 9 años de Sí, diferencia, eso sí es ¿no? bastante. Sin embargo, sí te puedo decir que entre los chicos, Juan Pablo, mi hijo del de 17, la lleva bien con Marcela, mi hija, que tiene 13, y Marcela, mi hija, tiene unos ojos azules, ya sabes, que todo el Ajá. mundo Ay, llega qué y le lindo, dice, sí. no, hombre, pues, qué ojos y demás, ¿no? Y cuando iban a nacer Jerónimo, mi hijo, ya sabes, le decimos, no, ya llegamos y ya nació Jerónimo, ¿no? Dice, ¿de qué color tienen los ojos? ¿No? Le le decimos, no, pues Ajá. café. Ah, Ah, ok, está bien, está bien. ok, está bien. Pero siempre ha habido algo, a la fecha, entre Juan Pablo, mi hijo, y Jerónimo, que es algo que Juan Pablo, mi hijo, tiene que sanar. O sea, y tiene que ver en esa parte de que ya sabes los números, de que si eres el primogénito, ¿no? Sí. Y luego el segundo hijo, y si hay un gap y el último hijo, eso mi esposa tomó un curso que ya no me acuerdo ni siquiera cómo es la secuencia, Ajá. pero hay relaciones que tienen que ver como esto de que en un momento dado sientes de alguna forma que te quitan parte de un lugar que tú tienes, Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, más allá de que tú la lleves mal porque fulanito me hizo tal, hay un tema
que tuviste atorado, relacionado, porque pues yo era el hijo de mi papá y demás, y pues primero, inconscientemente, ¿eh? No estoy diciendo que sea consciente, pero es mucho más común de lo que te imaginas, ¿no? Y fíjate que lo que dices es muy cierto, ¿no? Porque yo con Conchis, cuando no había nacido Jerónimo, pues sí éramos como mi mamá. Sí. Y era su bebé. Sí. Pero nace Jerónimo. Sí. ¿Cómo consideras tú que, o cómo volver el miedo en un aliado en vez de un enemigo? Qué interesante pregunta. Y creo que la respuesta es muy sencilla, desde mi punto de vista y como yo lo he vivido. Todo cabe en una balanza. Sí. Y volvemos pues, al hombre en busca del sentido, ¿no? De Víctor Frank. Si tienes un propósito lo suficientemente pesado, que pesa más que el miedo que estás trabajando, vas a poder con el miedo. A mí todo el mundo me dice, oye Gerardo, tú no tienes miedo. Claro que sí tengo miedo, tengo muchísimo miedo, igual que todo el mundo. Pero mi propósito, y regresando un poco a lo que decías del futuro, sí, hay que vivir en el presente, pero la ilusión no es del presente, viene del futuro. Y es muy bonito vivir con ilusión, ¿no? De lo que quieras, de una pareja, de lo que van a ser tus hijos, de un nuevo viaje, de varias cosas, ¿no? Que vas a leer tal, vas a dar una conferencia, todo eso a mí, bueno, en mi caso personal me hace vivir con pasión. Y yo sí creo que el miedo, cuando encuentras un propósito lo suficientemente fuerte, te vuelves valiente. Te voy a poner un ejemplo muy chistoso, que me encanta ponerlo luego como ejemplo. Santiago, mi hijo, que tiene 14 años, juega en fuerzas básicas en fútbol. Y la verdad que es durísimo. Y luego fuimos en una ocasión a Disney y dijo, papá, yo no me subo a la montaña, al Space Mountain, no, yo no me subo ni de milagro. Pero lo ves en la cancha de fútbol y es un señor y se le arma de tos un güey y se le quita el pelón y codea y tal. Me da miedo, papá. Entonces le dije, viejo, pues no te preocupes, si no te quieres subir, no te subas. El día que tengas una novia o tengas una niña que te guste, que le gusten las montañas rusas, vas a encontrar el propósito para subirte a una montaña rusa. Mientras no lo trabajes. y yo sí creo que es bien importante porque muchas veces de pequeñitos nos dicen, oye, sé valiente todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y también algo que yo aprendí en mi divorcio fue que la importancia de no reprimir tus sentimientos. Porque desde pequeño estás triste y te dice, no estés triste, esté contento. Estás enojado y te dice, no estés enojado, está bien. Entonces, ¿tienes miedo? No tengas miedo. Y esos sentimientos que nos reprimen, yo creo que acaban explotando como olla express, perdón. Mira, en la pandemia yo tenía unos clubes deportivos con Luis García, con el futbolista, antes de la pandemia. Éramos socios. En la pandemia nos cargó la fregada. Y yo la verdad me deprimí perrísimo porque era un proyecto que llevábamos desde el 2002. Y ya justo llevábamos uno y ya habíamos abierto el segundo. Y cae la pandemia y pues, quebradísimos. Y yo me acuerdo que estaba, pues la verdad no me quería levantar de la cama. Estaba súper triste, tirado en la cama. Llevaba 10 días que, o sea, me paraba al baño, ponía la serie, me dormía, ya sabes, así súper deprimido. Y llegó Sebas y me dijo, oye, papá, no me gusta verte así. Y ahí dije, ay, cabrón. Entonces, ¿qué me dio más miedo? ¿Buscar salir y volver a empezar y buscar otras oportunidades? ¿O que mis hijos pues, vieran a su papá así o que vieran que sus hijos, o que mis hijos no tuvieran oportunidades? Me dio mucho más miedo el tema de mis hijos. Claro. Y inmediatamente me levanté de la cama y cambié la página y dije, vamos a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, si lo vemos, ¿cómo puedes hacer del miedo un aliado? Pues dependiendo lo que quieras, ¿no? Porque también hay miedos que no tienes que trabajar. Oye, voy a ir a brincar en paracaídas para enfrentar mis miedos. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene? Si no hay un qué y un para qué claro, pues no tiene sentido enfrentar miedos o trabajar miedos que no van con tu qué y tu para qué, con tu propósito, ¿no? Sí. Eso yo así lo veo desde mi punto de vista y así me funciona. Yo manejo a 110 kilómetros en la carretera. Antes me daban miedo los aviones, ya no me dan, pero me dan miedo los aviones y me decían, pero ¿cómo, güey? Si tú te metes con cocodrilos y orcas y tiburones y te da miedo el avión,
Pues sí, pues ¿qué quieres? O sea, pues no tenían propósito. Digo, trabajé ciertas cosas mentalmente y que me han ayudado mucho y ya no me dan miedo. Pero sí, o sea, yo lo que yo siento es que dependiendo la claridad que tengas, el propósito que le pongas a ese objetivo y esa claridad, puedes evaluar si el miedo puede ser tu aliado o simplemente, pues, si no tiene una razón, si lo que vas a hacer es un reto o lo estás haciendo por algo que no tiene un propósito, por algo vacío, pues te va a dar miedo y el miedo va a pesar mucho más si no lo vas a hacer, ¿no? Claro. Digo, mantener una familia, pues yo creo que, por ejemplo, en muchos casos, que es el caso más común, que impulsa a la gente, ¿no? Mantener a tus hijos, la escuela a tus hijos. Pues ahí cuando ves a tus hijos que no tienen oportunidad, la mayoría de las personas, pues si eres vendedor, pues si te da miedo tocar 5 puertas, pues vas y tocas 20, ¿no? Sí. Esa es mi percepción del miedo. Y yo sí siento que el miedo no lo podemos ver. Bueno, mi concepto es que yo digo que el miedo no hay que enfrentarlo, porque ¿a quién enfrentas? O sea, a ti mismo, ¿no? O, pero digamos, en sentido hipotético, ¿a quién enfrentas? ¿Un enemigo? Sí. ¿A un contrincante en el deporte? Tal. Si quieres hacer el miedo, primero tienes que reconocer. Y que no te dé miedo tener miedo y que no te dé pena tener miedo, que no te dé vergüenza tener miedo, ¿no? Acéptalo y una vez que lo aceptas, pues tienes mucho más variantes para poderlo capitalizar. Sí, 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 sí. Hablando un poco más, o sea, menos filosóficamente Sí, sí, sí. ahorita, y ya entrando un poco también a la parte de las experiencias que has tenido, ¿no? Y que se me hace súper interesante en los buceos con los tiburones. Primero, ¿por qué dijiste, pues quiero bucear con tiburones blancos? Y en ese sentido, digo, de todo tipo de tiburones, ¿no? Pero el blanco particular, digo, ahorita nos dices cuáles pudieran ser los que dentro de que son especies que no necesariamente eh, son malos o asesinos, por así llamarle, como mucha gente lo piensa, y como lo describe el título de tu libro de los tiburones Sí, sí, también sí. tienen miedo. Son dos preguntas. Uno, ¿por qué decides voy a bucear con tiburones? ¿Tenías miedo y cómo lo superaste? ¿Y cuál ha sido el momento más revelador que has tenido con un tiburón? Uy, qué lindas preguntas, caray. Mira, la primera, pues viene desde chiquillo, ¿no? Ujú, Fíjate que cuando tengo la oportunidad de bucear por primera vez, que no fui niño, digo, mis hijos ya están certificados los dos desde chiquitos, pero yo buceé por primera vez a los 22 años y fue en Cancún. ujú, Y tuve la oportunidad de hacer un Discovery Scuba, ¿no? Que es de que descubres el buceo, que no es tu curso completo. Y luego me fui a certificar en, en Cozumel. Trabajaba en la Federación Mexicana de Pádel y me fui a certificar en Cozumel. Me acuerdo, ahorré una lanita y me certifiqué en Cozumel. Y dije, wow, el buceo. O sea, me encantó. Y siempre traía en la cabeza pues, las historias que me platicaba mi papá, ¿no? Que iba a bucear ahí con los Arnold Brothers en Acapulco. Hay una en particular que me platicaba mi papá mucho, que estaba buceando con uno de los Arnold Brothers y que estaban abajo en un arrecife y que, no me recuerdo el nombre del Arnold Brothers, que me decía mi papá que sacó el arpón y le pegó un mero, ¿no? ujú, Y ves que los arpones traen una cuerda. Entonces que el mero agarró y se encuevó ujú. en un arrecife. Y entonces que estaba encuevado y estaba necio jalando el mero y que de repente empezó un tiburón a rodearlos por la sangre del mero. Y que Ajá. papá veía el tiburón y me desde eso platicaba, y que le pegaba en el tanque, le decía, vamos, y que no le hacía caso y que no le hacía caso. Y entonces pues me platicó una aventura increíble tipo Hugo Stiglitz, ¿no? De Tito Ajá. Herrera. Y ahí como que dije, wow, los tiburones, ¿no? Y luego me acuerdo muy de chiquillo, también una vez fuimos a Tuxpan, a la playa de Tuxpan, y pasó un pescador, ya sabes, esos pescadores que son de mar, con las manos hechas pedazos, viejito, así, todo que pelo Ajá. blanco, los labios todos partidos por la sal, y traía varios peces ahí que había pescado y traía un cazoncito. Ujú. Y el cazoncito nos lo compró mi papá, Jerónimo Mauricio, y a mí tengo una foto de chiquitos cuando estábamos con el cazón. Y bueno, yo jugaba con el tiburón y me acordaba de las aventuras de papá. Entonces siempre traía pues como la ilusión de ver un tiburón, ¿no? Ajá. Cuando voy a Belice, tengo la oportunidad de ir a Belice,
y dije, aquí voy a ver un tiburón porque lo voy a ver. Me acuerdo, en ese entonces no había redes sociales, no había la información que tenemos hoy en día, la información más cercana que yo tenía de tiburón, o sea, la película Tiburón, que puta, no sé tú, pero yo no me Horrible. quise bañar en Sí, creo que sí, 15 sí, días, sí, ¿no? sí. No querías nadar en la alberca, ¿no? Yo creo que el turismo en California bajó. Sí, Creo que hay una estadística de de lo eso. que bajó, sí, Sí. no, bueno. Y entonces llego allí y me acuerdo, me compró mi cuchillote. Así dije, mi cuchillote, dije, no, pues si me sale el tiburón. Aparte, pues yo venía prácticamente ya terminando mi carrera de forcado. Entonces, pues con los, quieras o no, el compartir un espacio con un toro de lidia que sale literalmente a matarte, va por ti a golpearte, pues tengo cierta experiencia para interactuar con estos animales grandes y cierta cabeza fría, ¿no? Si se puede llamar. Pero bueno, me acuerdo, estábamos ahí en Belice, en el Elbow, ahí muy cerca del Blue Hole, y ya eran los últimos días, y estábamos, bueno, ya estaba prácticamente la parada de seguridad. Y veo que pasa un tiburón gata, digo, pero fue mi primer tiburón, eso fue por ahí del 2004. Ujú. Y bueno, pasa el tiburón, aparte estaba choncho la gata, no estaba grande. Veo que pasa el tiburón gata y lo veo, me ilusiono y me voy atrás de él. Dije, lo quiero ver de cerca. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el tiburón, en lugar de venir hacia mí, sale huyendo. Ujú. Entonces dije, pues aquí hay algo raro, ¿no? ¿Cómo? O sea, no es lo que me platicaron. Entonces ahí dije, oye, no, pues si esto pasa con el tiburón gata que conocí, quiero ver qué pasa con el tiburón blanco. Ujú. Y es cuando hago mi primer viaje, bueno, 3, 4 años después logro hacer mi primer viaje a la isla de Guadalupe. Sí. ¿Y qué pasa? Que llego pensando igual, la jaula, me compro mi camarita para documentar lo que iba a vivir. No era fotógrafo, pero me compré una point and shoot, una Sea Life, no sé si te acuerdas, si has visto esas cámaras, ¿no? Me compro mi Sea Life y llego y veo al tiburón y digo, lo veo, sí es impresionante el blanco porque ves un submarino, o sea, así lo ves y es como todo, pues como esos submarinos nucleares que son todos boludos, así lo ves de frente, pero veo que no pela la jaula, no nos pela a nosotros. Ujú. Va a agarrar a su carnada y sí va. Sí, abre la mandíbula y pues los buenos fotógrafos pues les toman unas fotos espectaculares que parece que se quiere comer hasta el helicóptero como en la película. Pero lo que yo digo, si tú agarras un perro labrador y le echas una pelota y tienes un fotógrafo que le toma una foto al perro labrador así con la saliva y pones esa foto con los dientes de fuera y pones esa foto en la portada del Times y pones este perro mató a 10 personas, todo el mundo Sí. se lo cree. Sí, sí. Y es ahí, pues digo, la verdad que es ahí también la importancia del mensaje que damos los fotógrafos, sobre todo de estas especies, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues sí, cuando veo esos tiburones, pues regresando a tu pregunta, ¿por qué tiburón? Pues, ¿por qué la güera y no la morena? Pues no sé, simplemente Sí. lo sentí, lo sentí, lo viví y dije, de aquí soy. Déjate platico un poco, digo, nada más para que no se me pase. Justo mi hijo más chico, el de 11 Jerónimo, pues yo creo que como desde los 7 años quería bucear. Veía todos los videos de Jonathan Bird, Ay, qué padre, sí. todos, Sí, o sí, sea, sí. todos te estoy diciendo absolutamente todos. Entonces hablo con un cuate de certificación. Welcome to my world. Sí. Exacto, sí. Y dice, no, antes de los 10 no se puede, ¿no? O sea, y ya pues empecé a ver y dentro de la escuela Manuel Lascano, pues que arman un rollo ahí en Cozumel, Sí, que le llaman el Bubble Maker. sí, claro, sí. Y pues a los 9 años lo llevé. Bueno, haz de cuenta que fue la mejor experiencia, pero aparte Jerónimo ya sabía todo. Todo. O sea, todo es todo. O sea, porque te digo que todos los Sí. y cómo debes de bucear si estás en cueva y que si como rana ya se sabía la técnica. O sea, casi dándole las clases al instructor, ¿no? De absolutamente todo. Entonces es padrísimo cuando tienes como que una obsesión por algo que te llama tanto la atención. Una vez en Acapulco le doy al kitesurf. Ay, qué padre. Y del kitesurf me meto, pero hasta adentro, ¿no? O sea, le das bien. Del mar. Sí, llevo 20 y tantos Sí, sí. años dándole. Y me meto hasta adentro y pues he visto, ya sabes, tortugas, toninas,
o sea, que son como delfines Sí. todo este rollo. Y un día pues, veo a lo lejos una aleta y dije, pues seguro es una tonina, ¿no? Y veo que la aleta viene así, que no, porque ves que los delfines suben y bajan. Sí. Y esta veo la aleta así, arriba del agua, ¿no? Hacia ti. Hacia mí, en dirección hacia mí. Entonces yo agarro y ahí justo lo que hago es volteo el kite y me hundo. No. Y me hundo. O sea, lo primero, me hundo. Entonces, luego me pongo para el otro lado para regresarme, logro salir, pero voy volteando y veo que la aleta va atrás de mí, ¿no? Y yo iba tendido, ¿no? Que dices, obviamente era un tiburón, y obviamente si me hubiera querido alcanzar, me alcanza. Yo lo que deduzco es que pues, venía jugando con la estela que iba Investigando, dejando a ver. del kite, o no sé, ¿no? Es que ya me salí, yo pálido, me dice el lifeguard que estaba afuera, ¿viste? ¿Te tocó ver un tiburón? Yo, sí, ¿no? Y esa ha sido mi única experiencia que he sentido, yo Miedo. diría, miedo en el mar. Porque aparte, pues, yo soy así como de lo que sé y demás, no siento como tal, así como de, ay, me da miedo tal cosa o demás. La verdad, no. Pero esa vez sí dije, ay, cabrón. No, pues sí, cómo no. Pero justo lo que dices, arriba se ve diferente que abajo. Sí. Y sí, porque el tiburón cuando lo ves seguramente se da la vuelta, pero cuando no lo ves, investiga Sí, qué eres, ¿no? sí. Les encanta. Estas distintas experiencias que has tenido con los tiburones, ¿qué consideras tú que te han enseñado los tiburones vinculado eso con el mundo empresarial? Uy, caray. Hijo, muchísimas cosas, ¿no? Vuelvo a insistir. Claridad, propósito. Y es que fíjate que la claridad y propósito yo creo que es fundamental en el mundo empresarial, en la vida personal y en todo, ¿no? Pero bueno, ya hablamos mucho de claridad y propósito, vamos a hablar de otras cosas. Algo que me encanta de los tiburones, por ejemplo, es su tolerancia a la frustración. Y no solo los tiburones, todos los grandes depredadores, ¿no? Tú ves un tiburón blanco, si quiere cazar un lobo marino, los lobos marinos son no ágiles, lo que le sigue. Ajá. Entonces, el tiburón primero tiene que hacer una estrategia perfecta para cazar al lobo marino, ¿no? Bueno, en este canal de África, en Gans Bay, pues, que cruzan los lobos marinos, el tiburón intenta, cuando cruzan los lobos marinos, intenta 5, 6, 7, 8 veces, las que sean. En Isla Guadalupe igual. Para cazar un elefante marino o un lobo marino intentan y fallan. Antes de hacer su presa, fallan las veces que quieras. Sí. Pueden fallar 20 veces, pueden fallar 30 veces. ¿Y por qué te digo que tiene una tolerancia a la frustración impresionante? Porque pues, simplemente no lo logran y lo vuelven a intentar. Y si nosotros como seres humanos tuviéramos la capacidad de cuando no logramos algo, primero no recriminarnos, porque nos hablamos, bueno, veo, como dice Tony Robbins, ¿no? La energía fluye hacia donde nuestros pensamientos van, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de tolerar la frustración, aceptar nuestros errores, replantear y volver a intentar las cosas en nuestra vida, podríamos llegar mucho más lejos. Y no solo me refiero en un mundo empresarial, me lo refiero a nivel personal, ¿no? Siempre el tiburón no voltea a decir, no se voltea al espejo y cuando no puede agarrar el lobo marino y decir, tiburón, eres un güey, ¿no? Nosotros cuando es que, Gerardo, eres un güey, no lo lograste, cabrón. ¿Cómo no cerraste esto, cabrón? O sea, entonces no se recriminan los intentos fallidos, simplemente replantea y vuelve a intentar. Sí. Replantea y cambia la estrategia y vuelve a intentar. Replantea, cambia la estrategia y vuelve a intentar, ¿no? Todos los tiburones, bueno, yo creo que estos animales, sin saber qué piensan, porque no sabemos qué piensan, pero yo supongo que son animales también que viven en el presente, ¿no? Sabiendo muy bien su función. Que la de los tiburones, pues tienen dos funciones muy claras, ¿no? Poner el balance en los ecosistemas marinos y otra, limpiar el ecosistema de posibles plagas, epidemias. Por ejemplo, si hay un elefante marino muerto, llegan y se lo comen.
Sí, que carroñeros, ¿no? Lo que hace un carroñero, ¿no? Ujú. Entonces, yo sí creo que esa parte es importantísima, sobre todo la tolerancia a la frustración, la paciencia, son muy pacientes. Lo que me dices ahorita de tu historia del kite, pues el tiburón yo creo que iba viendo qué eras. Ujú. Dijo, capaz es una presa. Ujú. Y te fue observando con esa paciencia, ¿no? Es paciente, paciente, paciente. Igual después de un tiempo dijo, no, esto no es una presa. Y capaz dijo, no es una presa, no porque que no te probó, porque no sabía. O sea, los tiburones para los ataques que hay a humanos prueban para ver qué somos. Cuando no les gustamos, nos sueltan. Pero dijo, no, pues se desplaza bastante rápido, va a tener bastante, voy a gastar mucho mi energía. Analizan mucho. Mucha gente piensa que el tiburón llega y ataca por atacar. Antes de atacar, ya analizó mucho el posible ataque, ¿no? Entonces Ujú. son estrategas increíbles, ¿no? Fíjate que hay una historia que me encanta a mí, bueno, algo que viví, que es, yo creo que del, bueno, en cuanto a buceo pues de lo más extremo de encuentros, pero la escena perfecta de la naturaleza. Y esa es la corrida de sardinas en Sudáfrica. Ujú. Es impresionante porque en esa mismo, por ejemplo, hay tiburones y delfines. ¿Qué pensamos? Enemigos mortales, ¿no? Pues en Sudáfrica trabajan juntos, ¿no? Y separan estas bolas de sardinas y una vez que las separan, pues comen los delfines, los tiburones, las aves por arriba, trabajan en equipo haciendo las diferencias a un lado, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yo creo que los tiburones pues, tienen muchísimas estrategias. No solo los tiburones, la naturaleza, ¿no? Sí, La, 100%. la naturaleza es perfecta. Te voy a cambiar el tema. Los zorros. Ajá. Vamos a cambiar. Y pingüinos. Vámonos a animalitos chiquitos. El año pasado tuve la oportunidad de ir a una de mis expediciones más padres a Península de Valdés, que voy el año que entra otra vez en Argentina. Y ahí las orcas, que bueno, las orcas, no sé si lo sabes, antes se pensaba que el rey de los océanos era el tiburón blanco. Hoy en día, con la nueva tecnología, Las han agarrado orcas. unos videos impresionantes y ya se demostró que las orcas son las reinas, no es el tiburón, ¿no? Y ahí en Península de Valdés es este lugar en el mundo donde son dos familias de orcas que aprendieron a cazar saliéndose del mar, agarrando los lobos marinos y metiéndose. Impresionante. Ver a 10 metros una orca agarrar un lobito marino y meterse, no sabes lo que es. O sea, hasta se me enchina el cuero de nada más de recordarlo. Y ahí viene la ilusión. Me muero de ilusión de regresar ahora en marzo del año que entra. Pero bueno, el primer día no pudimos salir. Y estaba yo ahí fotografía, nos llevaron a ver a los pingüinos, al pingüino de Magallanes. Ajá. Y este es un rancho enorme de un argentino que tiene 60 kilómetros de playa en Península de Valdés, imagínate el rancho. Y ahí pasan el 70% de los ataques de orcas. Entonces nos lleva a un lugar en su rancho donde están los pingüinos, que no es, todo su rancho es área natural protegida, pero entonces no vas como en el tour, entonces tenías a los pingüinos caminándote aquí al ladito, ¿no? Y de repente un muy buen amigo mío, Diego Rodríguez, que es un gran fotógrafo, me dice, ya, me hace así, ¿no? Llego, me acerco y veo dos orejitas atrás de un arbusto. Y empieza a salir del arbusto cuatro patitas y sale un zorrito, como un zorrito rojo. No tan rojo, es como más cafezón. Y atrás de él salen tres zorros más. Y yo dije, no, bueno, aquí se va a hacer ahorita la melee, va a ser una masacre de pingüinos. Lo voy a documentar para National Geographic, seguro con este centro National Geographic, con un video, tal. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que llegan los zorros caminando en medio de los pingüinos, se echan al lado, a esta distancia de un pingüino, se echan así, y el pingüino ni se inmuta, y empieza a caminar y se va para otro lado el zorro. Les tomas unas fotos increíbles. Y terminando le digo a Juan Manuel, le digo, oye Juan, ¿por qué los zorros no se comen a los pingüinos? Y me dice, no, Gerardo, aquí lo que está pasando, los zorros y los pingüinos trabajan en equipo y saben trabajar muy bien. Cuando hay un huevo que no empolla un pingüino, llega el zorro y se lo come. Cuando hay un polluelo que nace enfermo y que no puede tal, llega el zorro y se lo come. Cuando un pingüino se enferma, llega el zorro y se lo come. Wow. Entonces los pingüinos les dan a los zorros lo que necesitan y los zorros le dan a los pingüinos lo que necesitan para mantener el ecosistema balanceado. Wow. O sea, Increíble. reconociendo cada quien sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Sí.
Ahorita que estabas comentando, particularmente en la parte anterior de las orcas, ¿no? Que decías que son las reinas del mar, me recordó un poco al chiste del león en la selva, ¿no? ¿Tú sabes quién es el rey de la selva? Pues se dice que León, ¿no? Pues ¿No? está el león y llega un día, ¿no? Y está así, se encuentra al chango y llega con el chango y le dice, ¿quién es el rey de la selva? No, pues tú, león, tú eres el rey de la selva. De repente llega con una cebra, ¿no? ¿Quién es el rey de la selva? Tú, león, tú. Llega con una jirafa. ¿Quién es el rey de la selva? Tú. Pues el león está muy contento, ¿no? Y de repente llega con un elefante y le dice, elefante, ¿quién es el rey de la selva? El elefante lo ve y se da la vuelta, ¿no? Se le pone del otro lado, se da la vuelta, y dice que ¿quién es el rey de la selva? Se vuelve a voltear el elefante, se le vuelve a poner enfrente, le dice que ¿quién es el rey de la selva? Lo agarra con la trompa y ¡paz, paz, paz, paz! Y el león le dice, está bien, eres tú, pero no te enojes. Sí, exacto, ¿no? Exacto, pero sí, qué interesante eso de los zorros. Y totalmente de acuerdo. Yo creo que en términos de la observación, o sea, que es lo que me llama mucho la atención de lo que tú haces cuando empiezas a vincular historias y atarlo a lo que es la vida humana comparativamente con la naturaleza, ¿no? Y cuando tienes la observación de lo que sucede. Como te digo que a mí me gusta entre que filosofar y ver y Sí, sí, cómo sí. funciona el universo y ya sabes, ¿no? Desde de todo, ¿no? O Sí, sea, sí, desde sí. que agarras y dices, oye, pues avientas una piedrita al agua, ¿no? Y cómo se hace la parte de los Mira qué círculos. interesante. Entonces, de esa parte ya sabes de que, pues sí, el Big Bang y empiezan. Digo, Te encanta todo eso. me Mira qué padre. encanta de todo, pero lo que mencionas es totalmente correcto, ¿no? O sea, cómo vas em, haciendo las comparativas entre lo que es cuando un animal puede tener una frustración, la parte de la tolerancia, la resiliencia, y eso cuando lo vas comparando con la vida humana y que puedas tomar esos ejemplos, se me hace padrísimo, ¿no? Y que me lleva un poco a la siguiente pregunta de por qué decides escribir tu libro Los tiburones también tienen miedo. Claro que sí, te la platico. Pero ¿puedo hacer una... Antes de pasar al libro? Claro, Es que claro. tú que eres buzo, otra cosa que Sí, me encanta que platicar siempre y que digo que nosotros los buzos, sí, con no más de 20 señales, muchas veces nos comunicamos mejor que en las empresas con 1000 palabras. 100%. Y yo lo que digo que la comunicación es muy buena bajo el agua porque primero se establecen muy bien los parámetros de comunicación y segundo, la comunicación siempre es de ida y vuelta. Sí. Y eso nos enseñan en el buceo, ¿no? ¿Estás bien? Si tú no me contestas, ¿estás bien? Yo asumo Sí. que algo está mal, ¿no? Y muchas veces en las empresas no se A menos establecen de los que parámetros. vayas con un novato y te diga, estoy bien. Exacto, sí, 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 exacto. Pero lo que voy es que en el buceo, o sea, muchas veces en las empresas, y déjate en las empresas, en la vida diaria, en nuestras relaciones humanas, ¿no? Muchas veces no establecemos los parámetros de comunicación y nunca, casi nunca, pedimos confirmación como lo hacemos bajo el agua en una comunicación. Pero bueno, Sí, muchas veces interpretas cosas que tú estás diciendo algo a alguien y el que el otro te escuche no quiere decir que está de acuerdo, esto exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Sí. O cuántas veces, oye, te lo mandé el mail hace 15 días, ¿no lo viste? Pues no me avisaste que me lo habías mandado, ¿no? Sí. La confirmación. Pero bueno, regresemos al libro. Fíjate que el libro, yo no pensaba, digo, soy fotógrafo, siempre he querido hacer un libro de fotografía, que no es el caso, ¿no? Estábamos en el 2023 en esta isla que seguro la has escuchado, la isla Malpelo, que es en Colombia, que en nuestro mundo del buceo se considera como el Everest del buceo. Se considera el Everest del buceo porque ahí abajo las corrientes son fuertísimas. Muchos buzos ahí se han perdido y no han aparecido por el tema de las corrientes marinas. Y cuando hay corrientes, y en medio del Pacífico colombiano, a 39 horas de navegación de Buenaventura, pues hay mucha vida, ¿no? Hay mucha vida, mucha vida pelágica, tiburones, pues delfines, mantas, encuentras de todo, ¿no?
Y yo fui a esa isla en febrero del 2023. Y justamente se había decidido en la casa que bueno, tú ya lo viviste una vez, del tema del divorcio, ¿no? Que nos íbamos a divorciar. Y yo, la verdad, pues tenía mucho miedo. Me daba mucho miedo el no poder ver a mis hijos diario, darles la bendición en la noche. Me daba mucho miedo el salirme del nido que había formado. Me daba mucho miedo, pues, recomenzar una vida. Sí, sí tenía mucho miedo. Entonces fui a la isla, pues fui pues un poco reflexivo, analizando todo, con los miedos de qué iba a pasar, si iba a llegar un buen arreglo, si no iba a llegar un buen arreglo con la mamá de mis hijos. Traía todos esos rollos que tú ya los viviste una vez y sabes que son complicados, ¿no? Y en la isla la visibilidad no es muy buena, en esa isla. Hay mucha vida, pero la visibilidad no es muy buena. Y sí hay corrientes que de repente estás en la pared de seguridad a 15 pies, que son 5 metros, y de repente en cuestión de 2, 3 segundos estás a 40 pies, porque te jala la corriente descendente. O de repente estamos en la pared de seguridad y veías que las burbujas no subían, que flotaban a tu altura y dices, ¿qué está pasando? Entonces sí tiene muchos retos. Buceamos 2 días, agua muy fría, las termoclinas cambiaban la temperatura de 22 grados a 16 grados, así. O sea, sí es una isla complicada. Y llevamos 2 días buceando, habíamos visto algunos tiburones, bien, las condiciones muy retadoras. El barco también en el que vas es un libabor, pero no es cómodo, es un barco pesquero viejo, de esos de acero, no tiene un área. O sea, sí es para realmente gente que quiere vivir una aventura, ¿no? Y el tercer día bajamos a un sitio que se llama La Cara del Fantasma. Y se llama Bueno, la isla es una roca gigante, no es una ni isla, es realmente una roca gigante. Y no tiene playas, no tiene nada. Y se llama La Cara del Fantasma. No sé si has visto como el fantasma este que está ahí en Espíritu Santo. No. Una cara en las rocas hay en Espíritu Santo aquí en México. Ujú. Entonces, es la cara del fantasma porque hay una como figura en las rocas que parece el fantasma de la ópera. Ajá. Y entonces se llama La Cara del Fantasma y entras al agua y se hace una especie de anfiteatro. Ya ves que en el Pacífico es diferente al Caribe, que es más roca, menos arrecife. Y se hace una especie de anfiteatro de rocas bueno, yo así lo denominé como el anfiteatro, y cada roca es tu butaca, y el fondo de arena está más o menos, no muy profundo, como a 25, 30 metros. Y ahí te sientas a esperar porque están las estaciones de limpieza que limpian a los tiburones martillo y a los tiburones galápagos. Y casualmente ese día la corriente bajó muchísimo y no sé si sabes, pero el tiburón martillo, la cornuda común es muy miedosa, ¿no? Ujú. Es bien difícil de ver y cuando la ves luego se te va y tal. Y de repente ese día nos sentamos y empezaron a llegar tiburones. Yo nunca había visto tantos tiburones martillos así. Así y tan relajados, ¿no? Con nosotros, interactuando con nosotros muy padre. Y empezaban a entrar y luego hacían como explosiones, porque venía así la escuela de tiburones y de repente hacían como ¡puf! Y salían todos los tiburones para todo. Impresionante, bien, bien bonito. Y yo pues he aprendido a lo largo de mi vida a ver y disfrutar por medio del lente de la cámara. O sea, yo ya no, así soy. Pero ahí de repente a medio buceo sentí que ya había tomado las fotos necesarias, el video necesario y dije, pues voy a disfrutar el buceo. Y empecé a ver, dejé mi cámara a un lado y de repente se me acercaban, pero a 2 metros. Entonces yo quería acercarme y el tiburón se abría, ¿no? Le daba miedo. Y pues eso yo ya lo sabía toda la vida. Llevo toda la vida documentando tiburones y me he dado cuenta que los tiburones le tienen miedo, bueno, tú lo sabes, a los seres humanos. Pero aquí lo vi de una manera diferente, ¿no? Dije, pues si los tiburones son los líderes de su ecosistema y tienen miedo, ¿por qué yo carajos no puedo tener miedo en lo que estoy viviendo? Y volvemos a ese niño, ¿no? Sí. Que no le permitieron nunca tener miedo, ¿no? O ese hombre que es un buzo de tiburones y que fotografía cocodrilos y está al lado del cocodrilo y con la orca en el Ártico. Pues no, sí se vale tener miedo, ¿no? Entonces yo dije, pues si los tiburones también tienen miedo, yo también puedo tener miedo en lo que estoy viviendo. Y para mí fue una catarsis porque
yo nunca me había permitido tener, o sea, aunque lo tenía, lo tapaba. Y nunca me había permitido estar triste, a las muertes que tuve en mi familia, los momentos tristes. Siempre que pasaba algo, decía, no, no pasa nada, yo me levanto y voy. Y aquí lo viví de una manera diferente. Dije, tengo miedo y se vale tener miedo. Regresé a México, sí, pues viví mi duelo, que me sirvió mucho ese momento porque al permitirme tener miedo, pues lloré las veces que tuve que llorar, me enojé las veces que tuve que enojarme, me deprimí las veces que me tuve que deprimir, pero no guardé ningún sentimiento, ninguna emoción. Y eso me hizo sanar mucho, pero mucho más rápido. Y regresando a México, me bajé del avión, llegué a mi departamento, abrí la computadora. Bueno, perdón, todavía no está en el departamento, todavía no salí de la casa. Llegué a la casa, abrí en una oficinita ahí en la casa, abrí mi computadora y me puse a escribir. ¿Por qué me puse a escribir? Pues dije, quiero escribir. Y quiero compartir que se vale tener miedo. ¿Y cómo lo voy a compartir? Pues por medio de mis vivencias. ¿Y para quién? Pues para toda la gente que tiene miedo, que somos todos, ¿no? Pero yo lo que también aquí con este título que quiero decir es que muchas veces vemos a estos tiburones de la política, de los negocios, del deporte, y decimos, no, hombre, ellos llegaron ahí porque no tienen miedo. No, claro que tuvieron miedo y claro que tienen miedo. Simplemente aprovechan su miedo de una manera diferente. Por eso son tiburones, ¿no? Uh-huh. Qué padre. Y de ahí salió, de ahí salió el título y bueno, de ahí salió pues todo esto, ¿no? Qué padre. Hoy por hoy, digo, ya llegando al final de nuestra plática y de estos aprendizajes que has tenido, el libro que es un bestseller y que eres conferencista, hoy por hoy, ¿cuál es tu propósito? ¿De qué manera te gustaría trascender y cuál es el legado que te gustaría dejar? Fíjate qué bonita pregunta. Yo creo que hoy por hoy, no creo. Mi propósito hoy por hoy es generar bienestar y salud a la gente que me rodea, a mis hijos. Para mí, buscar mi tranquilidad. O sea, yo busco mi tranquilidad, busco mi paz. Pues sí, hoy en día mi vida se rige por dos necesidades que yo considero son las más importantes para mí y creo que son estas dos necesidades que muchas veces nos llevan a la plenitud. Y una es el crecimiento en todas las áreas de mi vida, crecimiento como padre, crecimiento emocional, espiritual, como persona, como buzo, con buscar mi libertad financiera, todas estas áreas que creo que, porque aparte creo que cuando crecemos, pues se mantiene la ilusión, volvemos a ese tema de la ilusión, ¿no? Y bueno, yo quiero vivir muchos, muchos años más, así que me ilusiona mucho el seguir pudiendo crecer en las diferentes áreas de mi vida. Y la otra que creo que es fundamental para encontrar la plenitud y para sentirse bien es la contribución. De acuerdo. El año pasado, bueno, justamente ese año el 2023 fue un año de muchos cambios para mí. Yo siempre he contribuido con diferentes causas, soy embajador de Special Olympics. ¿Y cómo contribuyo? Pues voy de pláticas con mis conocimientos y con lo que puedo aportar, siempre lo aporto. También ahí con Gerardo Gaya, con Iluminemos de Azul también algunas veces. Buen amigo. Sí, ahí al tocayo, pues le he ido a dar algunas pláticas de repente a Guadalajara, aquí en México, que me invita cuando recolecta fondos y eso siempre ahí trato de apoyar al tocayo. Y también, pero fíjate que siempre me han invitado a platicar con niños con cáncer y hijo, me costaba mucho trabajo, me da mucho miedo. Uh-huh. Es un tema bien, pero bien, bien complicado. Y en el 2023, Perla, una muy buena amiga que viaja mucho conmigo a las expediciones tenemos ahí un rush con los osos, estamos enamorados de los osos, que los tiburones están poniendo celosos de los osos, me invita a la Casa de la Amistad. La Casa de la Amistad es esta fundación que pues, trata la mayoría de casos de cáncer de niños que hay en el país de bajos recursos. Y voy en el Día del Niño, en abril de hace 2 años. Y me acuerdo, doy la plática, no una plática de crecimiento personal ni nada, es una plática del buceo y la aventura, y les enseño fotos, les platico los tiburones, de las orcas. O sea, como un tema para transportarlos a otro lugar y que se olviden un poco de lo que están viviendo.
Y es muy duro porque ves ahí a los papás y las mamás de bajo recurso con los niños que vienen ahí en la Casa de la Amistad. Y me acuerdo, termino de dar la plática y me regalan una piedrita. Ahí la tengo, la piedrita en mi escritorio, y siempre la tengo, una piedrita pintada con una playa, ¿no? Y ahí cuando veas, yo justo había regresado de la isla y con mi miedo y yo con la cabeza abajo, y cuando veo eso y digo, puta, salí, me di 3 cachetadas y Gerardo, no mames, perdón, pero, o sea, ¿cómo puedes tú tener miedo a un divorcio cuando ves a esta gente así? Claro. Y entonces ahí como que me comprometí con la causa y al año y seguí escribiendo mi libro y al año siguiente regresé a la Casa de la Amistad, otra vez el Día del Niño. Y terminando la plática le dije a Leonardo, que es el director de la Casa de la Amistad, y a Perle le dijo, oigan, escribí este libro, no sé cómo le vaya a ir, apenas tenía todo el borrador, pero pues les propongo, el propósito del libro es generar bienestar y salud por medio de los aprendizajes. ¿Por qué no lo redondeamos con la parte económica y que las utilidades de esta edición se vayan 100% para la Casa de la Amistad? Wow. Y entonces me dijeron, Gerardo, mil gracias, tal. Y bueno, sale el libro y digo, me sorprendió porque me abrió muchísimas puertas, ha sido muy, muy bonito. Y fíjate que teníamos un objetivo entre donaciones que íbamos por todo lo que rodeaba el libro, de juntar 500,000 pesos para fin de año pasado, y logramos juntar casi 600,000 de donaciones. Entonces, de donaciones, ventas de libros, libros que se entregaron a la Casa de la Amistad en especie para que los siga vendiendo. Y la verdad que pues, es bien bonito, ¿no? Es bien, 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 bien bonito. Me acuerdo porque fui con Sebas tenía 9 años, ¿no? Entonces cuando digo eso, vamos de regreso en el coche y me dice Sebas, oye papá, ¿y nosotros qué, cabrón? ¿Por qué le está regalando la lana a la casa? Le dije, Dios proveerá de otra manera, hijo, nosotros hay que contribuir. Y bueno, y desde ahí pues he hecho muchas cosas con la Casa de la Amistad y seguimos comprometidos y parte de mis conferencias también se van a empezar a ir una pequeña parte ahí también para la Casa de la Amistad. Y yo creo que cuando nosotros estamos en constante crecimiento y contribuyendo sin esperar nada a cambio, entras en un, ¿cómo te lo puedo llamar? Pues en un estado de gratitud que pues te cambia la vida, ¿no? Sí. Yo sí te lo puedo decir hoy en día, pues mi propósito es vivir, disfrutar mi vida, contribuir. También, bueno, tenemos proyectos con Land and Dive Encounter, que se llama así mi empresa Expedición. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto con Mauricio Hoyos, que es el biólogo de los tiburones blancos de Pelagios Cacunjá. Financiamos un proyecto para ir a marcar tiburones toro, ¿no? En Topolobampo, ahí en el Farallón que está al lado. Entonces yo sí creo que es bien bonito, ¿no? Buscar hacer un mejor mundo. Cuando buscamos hacer un mejor mundo, cuando buscamos un crecimiento constante, siempre siendo de buena fe, creo que las cosas se dan por sí solitas y bueno, pues de aquí no nos vamos a llevar nada, ¿no? Más que lo que sembremos, ¿no? Sí. Pues mi querido Gerardo, te felicito por lo que estás haciendo, por tu historia, particularmente por esta última parte que comentas. Yo creo que es parte de lo que se trata la vida, ¿no? O sea, creo que en el entorno, cómo redondeaste pues, las expectativas de lo que quieres hacer por ti, por tu familia, en la parte educativa, del crecimiento personal, financiero, todos los ámbitos de ayudar a la comunidad, pues es parte de ese ecosistema que más gente deberíamos formar parte de eso. Y lo que se me hace muy padre es que también lo puedas transmitir, por un lado, a través de tu libro, a través de tus conferencias. Entonces, pues te deseo el mayor de los éxitos y que te siga yendo muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, hombre, gracias a ti por este espacio. La verdad que me voy muy agradecido. Un gustazo conocerte y ahí estamos pendientes. ¿Dónde te podemos encontrar tus redes? Gerardo El Villar en Instagram y LinkedIn son las dos que más uso. Buenísimo. Bueno, YouTube también ahí subo varios videos. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a ti, gracias a todo tu auditorio.